Sagitario avanza como una flecha lanzada al horizonte, impulsado por un fuego interior que nunca parece agotarse. Es el viajero eterno, el buscador de verdades, el espíritu libre que desafía límites y rompe fronteras visibles e invisibles. Su risa es expansiva, su energía contagiosa, y su mirada siempre apunta hacia lo desconocido, como si el mundo entero fuera apenas el comienzo de algo más grande. Sin embargo, incluso en esa naturaleza indomable, existe un territorio oculto que rara vez se revela. En lo más profundo de su esencia, Sagitario teme la quietud que apaga el alma. No es simplemente el miedo al aburrimiento superficial, sino una sensación mucho más densa, la idea de quedarse atrapado en una vida sin propósito, sin expansión, sin descubrimiento. Para este signo, detenerse demasiado tiempo en un mismo lugar no es descanso, es una amenaza silenciosa que pone en duda su propia identidad. El universo para Sagitario es movimiento, crecimiento constante, y cualquier indicio de estancamiento resuena como un eco inquietante en su interior. También existe un temor más íntimo, uno que se esconde detrás de su optimismo casi inquebrantable. Sagitario teme perder la fe. Su conexión con lo espiritual, con lo filosófico, con la creencia de que todo tiene un sentido superior, es su brújula. Cuando esa fe se tambalea, cuando la vida no responde a sus expectativas de grandeza o justicia, se abre una grieta interna difícil de admitir. No lo muestra, porque su naturaleza es iluminar, pero en silencio puede cuestionar si realmente hay un destino que lo guía o si está vagando sin dirección en un cosmos indiferente. Hay otro miedo que se disfraza de independencia, el temor a ser comprendido demasiado profundamente. Sagitario ama la libertad, pero en ese amor también se protege. Intuye que si alguien logra ver más allá de su espíritu aventurero, podría descubrir sus dudas, sus contradicciones, sus momentos de vulnerabilidad. Y aunque anhela conexiones auténticas, también teme que éstas impliquen límites, expectativas o ataduras que apaguen su fuego. Por eso, a veces huye antes de quedarse, no por falta de interés, sino por miedo a perderse a sí mismo en el proceso. En su impulso por explorar el mundo, Sagitario también enfrenta el temor de no encontrar nunca aquello que busca. Persigue verdades, experiencias, conocimientos, pero en el fondo existe la inquietud de que la respuesta definitiva no exista o que siempre esté un paso más allá. Esa búsqueda interminable puede convertirse en una carrera sin meta visible, donde cada logro abre una nueva pregunta, y cada descubrimiento revela lo mucho que aún queda por comprender. Sin embargo, en ese mismo miedo reside su poder. Sagitario no está destinado a encontrar todas las respuestas, sino a expandir los límites de la experiencia humana. Su valentía no consiste en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él, en seguir lanzándose hacia lo desconocido con la certeza de que el viaje en sí es la verdadera recompensa. Así, el arquero continúa su travesía, con el corazón lleno de preguntas y el alma encendida por la posibilidad. Porque incluso en sus silencios más profundos, incluso cuando el miedo susurra, Sagitario elige creer, avanzar y descubrir, convirtiendo cada temor en combustible para su propia leyenda. Sagitario también guarda un temor sutil hacia su propia intensidad, una fuerza interna que a veces siente imposible de contener. Esa energía que lo impulsa a explorar, a decir lo que piensa sin filtros y a lanzarse hacia lo desconocido, puede convertirse en una espada de doble filo. En lo profundo, existe el miedo de que su verdad, tan directa y ardiente, pueda herir, romper vínculos o dejar huellas que no puedan repararse. No se trata de arrepentimiento constante, sino de una conciencia silenciosa de que su fuego no siempre es comprendido por quienes viven en ritmos más pausados. En esa misma línea, Sagitario teme la distorsión de su propia esencia. Vive en una búsqueda constante de autenticidad, pero el mundo, con sus normas, expectativas y estructuras, puede empujarlo a adaptarse más de lo que desea. Existe un conflicto interno entre pertenecer y ser completamente libre. La posibilidad de convertirse en una versión diluida de sí mismo, alguien que actúa por obligación y no por convicción, es una de las inquietudes más profundas que rara vez verbaliza. Porque para Sagitario, traicionarse a sí mismo es una de las derrotas más grandes. También habita en su interior un miedo casi invisible a la irrelevancia existencial. No en el sentido superficial de reconocimiento social, sino en un plano más amplio, la sensación de que su paso por el mundo no deje una huella significativa. Su naturaleza está ligada a la expansión, al aprendizaje, a la transmisión de ideas y experiencias. Cuando surge la duda de si todo ese recorrido tiene un impacto real o si sus vivencias se disolverán con el tiempo, aparece una inquietud que desafía incluso su optimismo natural. Necesita sentir que su vida es una historia que aporta algo al gran tejido del universo.
En el terreno emocional, Sagitario teme la monotonía afectiva más de lo que teme la soledad. La repetición, la rutina emocional, las dinámicas previsibles pueden generar una sensación de encierro invisible. Aunque es capaz de amar con profundidad, necesita que ese amor respire, evolucione, se transforme. El miedo no es amar, sino que el amor se convierta en una estructura rígida que limite su crecimiento. Por eso, muchas veces su corazón oscila entre el deseo de conexión y la necesidad de espacio, creando una tensión que no siempre logra resolver con facilidad. Hay además un temor ligado al tiempo, pero no desde la perspectiva común. Sagitario no teme envejecer tanto como teme no haber vivido lo suficiente. Cada oportunidad perdida, cada decisión que lo aleja de una experiencia potencialmente transformadora, deja una marca silenciosa. Siente que el tiempo es un territorio que debe ser conquistado con vivencias, no simplemente atravesado. Y cuando percibe que no está aprovechando su potencial de expansión, aparece una inquietud que lo empuja nuevamente a moverse, a cambiar, a reinventarse. En su conexión con el conocimiento, Sagitario también enfrenta el vértigo de la contradicción. A medida que aprende, descubre que muchas verdades no son absolutas, que las creencias pueden cambiar y que lo que hoy parece incuestionable mañana puede desmoronarse. Este constante reajuste puede generar una sensación de inestabilidad interna. Aunque se muestra abierto y filosófico, en lo profundo existe el desafío de sostener una identidad coherente en medio de tantas transformaciones. El miedo no es aprender, sino perder un punto de referencia sólido en el proceso. En el plano espiritual, Sagitario puede experimentar el temor de desconectarse de su propósito superior. Su alma busca sentido en todo, y cuando atraviesa etapas donde ese sentido no es evidente, puede sentirse desorientado. No lo expresa fácilmente, porque su naturaleza tiende a inspirar y elevar, pero en esos momentos internos puede cuestionar si está realmente alineado con su camino o si se ha desviado sin darse cuenta. Esa duda es como una sombra que aparece solo en los instantes de silencio profundo. A pesar de todo, cada uno de estos temores actúa como un motor oculto que alimenta su grandeza. Sagitario no es un signo que se detenga ante la incertidumbre, la transforma en impulso. Cada miedo es una frontera que lo invita a expandirse más allá de lo conocido. Su verdadera fortaleza radica en esa capacidad de seguir avanzando incluso cuando no tiene todas las respuestas, de abrazar la contradicción, de aceptar que la vida no siempre será clara, pero siempre será vasta. Así, el espíritu sagitariano se convierte en una llama que no se apaga, incluso cuando el viento de la duda sopla con fuerza. Porque en su esencia más pura, Sagitario no está destinado a vivir sin miedo, sino a convertir cada uno de ellos en un paso más hacia la inmensidad que siempre ha sentido como su hogar. En las profundidades del espíritu sagitariano late un temor que rara vez encuentra palabras, el miedo a que su propia visión del mundo pierda brillo con el tiempo. Sagitario vive impulsado por una llama interna que convierte lo cotidiano en aventura y lo desconocido en promesa. Pero existe una inquietud silenciosa ante la posibilidad de que esa mirada apasionada se desgaste, de que la maravilla deje de surgir con la misma intensidad ante lo nuevo. No es un miedo a la rutina en sí, sino a la pérdida de esa capacidad casi sagrada de asombro que le da sentido a su existencia. Dentro de su naturaleza expansiva también habita una tensión con la responsabilidad. Sagitario no rehúye el compromiso por incapacidad, sino por la sensación de que cada compromiso fija una coordenada en un mapa que él percibe como infinito. En lo más profundo, surge el temor de que al asumir ciertas responsabilidades quede atado a una versión de sí mismo que ya no evolucione. Esta inquietud no significa que no pueda sostener estructuras, sino que siente que éstas deben ser lo suficientemente amplias como para permitirle seguir creciendo. El verdadero conflicto aparece cuando percibe que una elección puede limitar sus futuras posibilidades. Existe también un miedo ligado a la coherencia entre lo que predica y lo que vive. Sagitario es portador de ideas, de filosofías, de visiones elevadas sobre la vida. Su palabra tiene fuerza, su pensamiento inspira, pero en lo más íntimo surge la duda de no estar a la altura de sus propias creencias. Cuando sus acciones no reflejan completamente sus ideales, se genera una tensión interna que no siempre es visible. No teme equivocarse, pero sí caer en la contradicción sin propósito, en una incoherencia que debilite su sentido de verdad. En su relación con el cambio, Sagitario enfrenta un temor paradójico, el de transformarse tanto que ya no reconozca sus propios orígenes. Cada experiencia lo moldea, cada aprendizaje reconfigura su identidad, y aunque esto es parte de su esencia, también puede generar una sensación de pérdida. Hay momentos en los que se pregunta, en silencio,
que queda de aquel impulso inicial que lo definía. No como nostalgia, sino como una necesidad de integrar todas sus versiones sin perder la continuidad de su esencia. El vacío posterior a la conquista también es un territorio que Sagitario conoce, aunque pocas veces lo exprese. Cuando alcanza una meta, cuando logra una expansión que antes parecía lejana, puede surgir una sensación inesperada de silencio interno. Es el instante en el que el objetivo deja de ser motor y aún no aparece uno nuevo. En ese espacio intermedio, se asoma el temor de que el impulso se diluya, de que la dirección se vuelva difusa. Pero es precisamente en ese vacío donde se gesta una nueva búsqueda, más profunda, más consciente. En su conexión con los demás, Sagitario también puede temer ser percibido como inconstante o superficial, incluso cuando su profundidad es inmensa. Su forma de amar, de vincularse, de estar en el mundo, no siempre sigue patrones tradicionales. Y aunque no necesita aprobación externa, existe una inquietud interna cuando siente que su esencia es malinterpretada. No por orgullo, sino porque su verdad es parte fundamental de su identidad, y verla distorsionada genera una fricción silenciosa. Hay un miedo aún más sutil, casi imperceptible, el temor a que su libertad se convierta en una huida inconsciente. Sagitario se mueve, explora, cambia, pero en ciertos momentos puede surgir la duda de si ese movimiento constante es siempre elección consciente o si, en ocasiones, responde a la necesidad de evitar confrontaciones internas más profundas. Esta reflexión no lo debilita, al contrario, lo empuja hacia una versión más auténtica de su libertad, una que no solo se expresa hacia afuera, sino también hacia adentro. En el plano del conocimiento, Sagitario también enfrenta el peso de la sabiduría adquirida. Saber implica responsabilidad, implica ver lo que otros no ven, comprender matices que antes pasaban desapercibidos. Y en ese nivel de conciencia, aparece el temor de no poder volver a la simplicidad. No como regresión, sino como anhelo de ligereza. Porque cuanto más comprende, más capas descubre en la realidad, y eso puede hacer que el mundo se vuelva más complejo de lo que su espíritu ligero desearía en ciertos momentos. También existe una inquietud relacionada con el legado invisible. No se trata de reconocimiento material, sino de la huella energética que deja en las personas, en los lugares, en las experiencias compartidas. Sagitario desea que su paso por el mundo genere expansión en otros, que sus palabras, sus acciones, su presencia, activen algo más grande. El temor aparece cuando siente que ese impacto no es tangible o que se disuelve con el tiempo. Sin embargo, su influencia suele ser más profunda de lo que percibe, actuando en planos que no siempre son evidentes. A pesar de todos estos matices, Sagitario no se define por sus miedos, sino por la manera en que los atraviesa. Cada inquietud es una chispa que alimenta su fuego interno, cada duda es una puerta hacia una comprensión más amplia. Su camino no es lineal, no busca certezas absolutas, sino experiencias que expandan su conciencia. Y así continúa, avanzando con el arco tensado hacia horizontes que aún no existen, sosteniendo en su interior tanto la luz de la certeza como la sombra de la duda. Porque en esa dualidad reside su verdadera grandeza, en la capacidad de seguir creyendo, explorando y creciendo, incluso cuando el miedo susurra en silencio. En lo más profundo del fuego sagitariano existe una relación compleja con el silencio, un territorio que no domina con la misma soltura que el movimiento. Acostumbrado a expandirse, a expresarse, a proyectarse hacia el exterior, Sagitario puede experimentar una inquietud difícil de descifrar cuando se encuentra frente a su propio vacío interior. No es un vacío carente de sentido, sino un espacio vasto donde no hay distracciones, donde las respuestas no llegan en forma de experiencias sino de introspección. Allí aparece un temor sutil, el de enfrentarse a sí mismo sin la narrativa del viaje, sin la épica del descubrimiento, sin el impulso que lo define. En ese silencio, su alma se desnuda de horizontes y se encuentra con preguntas que no pueden ser respondidas con movimiento. También habita en su esencia una tensión con la paciencia. Sagitario está diseñado para avanzar, para ver resultados en la expansión, para sentir que cada paso lo acerca a algo más grande. Pero hay procesos que no responden a su ritmo, procesos que requieren quietud, repetición, profundidad sostenida. En esos momentos surge un temor que rara vez se reconoce, el miedo a que la lentitud apague su entusiasmo. No es incapacidad de sostener procesos largos, sino una resistencia interna a todo lo que no ofrece una sensación inmediata de crecimiento visible. Sin embargo, es precisamente en esos espacios donde se le invita a descubrir una nueva forma de expansión, una que no se mide en distancia sino en profundidad.
Existe también una inquietud vinculada a la pérdida del sentido de dirección cuando todas las opciones parecen posibles. Sagitario es el signo de los caminos abiertos, de las múltiples rutas, de las decisiones que conducen a destinos diversos. Pero cuando el abanico de posibilidades es demasiado amplio, puede surgir una sensación de dispersión interna. No por falta de capacidad, sino por la dificultad de elegir una sola dirección sin sentir que se renuncia a muchas otras. En ese punto aparece un temor silencioso, el de elegir un camino que no sea el más alineado con su esencia, el de invertir su energía en una ruta que no lo lleve a la expansión que busca. En su vínculo con la verdad, Sagitario también enfrenta el peso de sostener lo que descubre. No basta con encontrar una visión elevada, con comprender una filosofía o con acceder a una verdad profunda. El verdadero desafío es integrarla, vivirla, encarnarla en lo cotidiano. Y en ese proceso surge un temor casi imperceptible, el de no ser capaz de sostener en el tiempo aquello que en un momento se reveló con claridad. La inspiración llega como un relámpago, pero mantener esa luz encendida requiere una disciplina que no siempre fluye de manera natural en su esencia. Hay una dimensión emocional que Sagitario tiende a trascender rápidamente, pero que en su interior guarda una intensidad que no siempre es expresada. El dolor, la pérdida, la decepción, no lo detienen por mucho tiempo, pero eso no significa que no dejen huella. Existe un temor a quedarse demasiado tiempo en esas emociones, a perder su ligereza, a dejar de reconocerse en su capacidad de ver siempre más allá. Por eso, en muchas ocasiones, elige seguir adelante antes de profundizar completamente en lo que siente. No como negación, sino como un mecanismo para preservar su impulso vital. También se manifiesta un miedo ligado a la dependencia emocional, no en el sentido tradicional, sino en una forma más sutil. Sagitario valora su autonomía como un principio sagrado, y la idea de necesitar a alguien o algo para sostener su estabilidad interna puede generar incomodidad. No porque rechace el vínculo, sino porque teme que esa necesidad limite su capacidad de moverse libremente. Sin embargo, en lo más profundo, existe una comprensión latente de que la verdadera libertad no se opone a la conexión, sino que puede coexistir con ella de manera consciente. En su relación con el futuro, Sagitario proyecta constantemente escenarios de expansión, posibilidades, caminos por recorrer. Pero dentro de esa proyección también puede surgir un temor a que el futuro no cumpla con la magnitud que imagina. No se trata de expectativas irreales, sino de una visión tan amplia que cualquier limitación puede sentirse como una reducción de su potencial. Esta tensión lo impulsa a seguir buscando, a no conformarse, pero también le exige aprender a encontrar plenitud en el presente sin que eso implique renunciar a su naturaleza expansiva. Existe además una inquietud relacionada con la integración de sus múltiples facetas. Sagitario es explorador, filósofo, aventurero, maestro, aprendiz, todo al mismo tiempo. Y en esa multiplicidad puede surgir la sensación de fragmentación, como si cada parte de sí mismo apuntara en una dirección distinta. El desafío no es elegir una sola identidad, sino unificarlas sin perder su riqueza. El temor aparece cuando siente que no logra armonizar esas partes, cuando percibe que su energía se dispersa en lugar de converger. En el plano más profundo, Sagitario enfrenta el misterio de su propia trascendencia. Su conexión con lo espiritual lo impulsa a buscar respuestas más allá de lo visible, pero también lo confronta con preguntas que no siempre tienen una resolución clara. El temor no es la incertidumbre en sí, sino la posibilidad de que algunas verdades permanezcan inaccesibles. Sin embargo, es en ese mismo misterio donde encuentra el impulso para seguir explorando, para seguir elevando su conciencia, para seguir expandiendo su comprensión del universo. Y así, el espíritu sagitariano continúa su travesía, no como alguien que ha resuelto todas sus inquietudes, sino como quien ha aprendido a convivir con ellas sin perder su impulso. Cada temor se convierte en un umbral, cada duda en una invitación a ir más allá. Porque en su esencia más pura, Sagitario no está destinado a encontrar un destino final, sino a convertirse en el propio camino, en la flecha que nunca deja de avanzar, en la llama que incluso en la oscuridad más profunda sigue iluminando hacia adelante. En las capas más invisibles del alma sagitariana existe un pulso que no solo busca avanzar, sino trascender su propia naturaleza expansiva. Y en ese impulso elevado, aparece un temor que rara vez se reconoce, el de que su fuego, tan vasto y luminoso, no encuentre un lugar donde anclarse sin perder intensidad. Sagitario no teme arder, teme dispersarse. Su energía puede extenderse en múltiples direcciones, tocar muchas vidas, explorar innumerables caminos,
pero en lo profundo surge la inquietud de no concentrar su esencia en algo que perdure más allá del instante. Dentro de su vínculo con el conocimiento, hay una dimensión aún más compleja, el temor a que la sabiduría adquirida lo distancie emocionalmente del mundo. A medida que comprende patrones, filosofías, estructuras invisibles que rigen la existencia, puede comenzar a percibir la realidad desde una altura que no todos comparten. Esa elevación, que es parte de su don, también puede convertirse en una barrera. Existe una inquietud silenciosa ante la posibilidad de sentirse ajeno, de no poder conectar con lo simple sin analizarlo, de no poder habitar plenamente lo cotidiano sin buscarle un significado más profundo. En su esencia también vive una relación delicada con el control. Sagitario no desea dominar, pero tampoco desea sentirse a merced de circunstancias que no puede comprender. Hay un temor sutil a lo impredecible cuando éste no ofrece aprendizaje inmediato, cuando el caos no puede ser integrado dentro de su visión filosófica. Aunque abraza la incertidumbre como parte del viaje, existe una línea invisible donde esa incertidumbre deja de ser aventura y se convierte en desorientación. En ese punto, su espíritu se enfrenta a la necesidad de confiar sin garantías, un desafío que toca fibras profundas de su identidad. También emerge una inquietud ligada a la autenticidad en contextos donde su verdad no es bienvenida. Sagitario se expresa con claridad, con franqueza, con una honestidad que nace de su conexión con lo que considera verdadero. Pero el mundo no siempre está preparado para esa transparencia. En lo más íntimo, puede surgir el temor de tener que silenciar partes de sí mismo para encajar, de adaptar su discurso para evitar conflicto, de moderar su esencia para ser aceptado. Esta tensión no lo define, pero sí lo atraviesa en momentos donde la libertad de expresión se enfrenta a las dinámicas externas. En el plano de su evolución interna, Sagitario también enfrenta el miedo a repetirse sin darse cuenta. Aunque su naturaleza es expansiva, hay patrones que pueden reaparecer bajo nuevas formas. Relaciones que parecen distintas pero que reflejan dinámicas similares, decisiones que se presentan como nuevas oportunidades pero que contienen lecciones no resueltas. El temor no es cometer errores, sino no reconocerlos, no extraer de ellos la sabiduría necesaria para evolucionar verdaderamente. Esta conciencia lo impulsa a observarse con mayor profundidad, a no dejarse llevar únicamente por el entusiasmo del momento. Existe además una dimensión energética donde Sagitario percibe el desgaste de su propia luz. Dar, compartir, inspirar, enseñar, explorar, todo forma parte de su esencia, pero también implica un gasto constante de energía vital. En lo profundo surge la inquietud de no recargarse lo suficiente, de entregarse tanto al mundo que olvide nutrirse a sí mismo. No es un miedo evidente, pero se manifiesta en momentos de agotamiento donde su chispa parece disminuir. Es entonces cuando se le presenta el desafío de aprender a recibir con la misma apertura con la que da. En su relación con los ciclos de la vida, Sagitario también enfrenta la dificultad de aceptar los finales sin necesidad de proyectar inmediatamente un nuevo comienzo. Cada cierre, cada etapa que concluye, cada vínculo que se transforma, representa una pausa que no siempre le resulta cómoda. Hay un temor a quedarse demasiado tiempo en ese espacio de transición, donde aún no hay dirección clara. Sin embargo, es en esos finales donde se concentra una sabiduría profunda, una integración que no puede ser acelerada sin perder su esencia. A nivel más profundo, Sagitario también puede experimentar el vértigo de su propia expansión espiritual. A medida que su conciencia se amplía, que su percepción del universo se vuelve más compleja, surge la inquietud de no poder compartir completamente esa visión con otros. No por falta de capacidad, sino porque algunas experiencias internas trascienden el lenguaje. Este aislamiento sutil no lo debilita, pero sí le recuerda que su camino incluye momentos de soledad donde la comprensión es interna y no necesariamente compartida. También existe un temor ligado a la permanencia de su propia esencia en medio del cambio constante del mundo. Sagitario evoluciona, pero el entorno también lo hace. Las estructuras cambian, las creencias colectivas se transforman, los contextos se redefinen. En ese flujo, puede surgir la inquietud de perder puntos de referencia externos, de no encontrar espacios que resuenen con su visión. Este desafío lo impulsa a convertirse en su propio eje, a no depender de lo externo para sostener su dirección interna. Y en lo más profundo de todo, existe una verdad que atraviesa cada uno de sus temores: Sagitario no está destinado a evitar la incertidumbre, sino a convertirla en expansión consciente. Cada duda es una invitación a profundizar, cada inquietud un portal hacia una comprensión más amplia. Su camino no es lineal,
no busca estabilidad en el sentido convencional, sino coherencia con su propia evolución. Así, el arquero continúa avanzando, no como alguien que ha dominado todos los territorios, sino como quien ha aprendido a caminar incluso cuando el mapa no está claro. Su fuego no se apaga ante la complejidad, se redefine. Su visión no se quiebra ante la duda, se expande. Porque en su esencia más elevada, Sagitario comprende que no necesita tener todas las respuestas para seguir avanzando, que su verdadera fuerza reside en la capacidad de sostener el misterio sin perder la dirección, y que su destino no es un punto final, sino un horizonte que se renueva con cada paso. En las zonas más sutiles del espíritu sagitariano existe una relación compleja con la verdad absoluta, no como concepto filosófico, sino como vivencia interna. Sagitario busca sentido en todo, eleva cada experiencia hacia una comprensión mayor, pero en lo profundo puede surgir el temor de que la verdad definitiva no sea accesible desde la condición humana. Esta inquietud no debilita su búsqueda, pero sí la transforma en algo más profundo. Ya no se trata solo de encontrar respuestas, sino de sostener preguntas que no se resuelven fácilmente. Y en ese sostener, se revela una fortaleza distinta, menos visible, pero más trascendente. También habita en su interior una tensión con la permanencia de las decisiones tomadas. Sagitario elige desde la expansión, desde el impulso de crecer, pero una vez que elige, puede aparecer una inquietud silenciosa, la sensación de que cada decisión cierra otras posibilidades. No es arrepentimiento, sino una conciencia aguda de los caminos no recorridos. Esa percepción lo acompaña como un eco lejano, recordándole que la vida es también renuncia, incluso para quien busca abarcarlo todo. Y en ese reconocimiento, aprende que la verdadera libertad no es multiplicar opciones indefinidamente, sino habitar plenamente aquellas que se han elegido. En su conexión con el mundo emocional, Sagitario también enfrenta un temor más profundo del que suele mostrar, el miedo a no ser sostenido en su totalidad. Su naturaleza expansiva puede hacer que otros lo vean como fuerte, autosuficiente, siempre en movimiento. Pero en lo más íntimo, existe la inquietud de que cuando necesite detenerse, cuando su fuego disminuya, no encuentre un espacio donde ser contenido sin juicio. Este temor no lo hace dependiente, pero sí lo vuelve selectivo, cuidadoso en a quien permite acercarse a sus zonas más vulnerables. Existe además una dimensión interna donde Sagitario percibe el desgaste de la esperanza cuando ésta no encuentra eco en la realidad. Su optimismo no es ingenuo, es una elección constante, una forma de habitar el mundo. Pero incluso esa elección puede verse desafiada por experiencias repetidas que contradicen su visión. En esos momentos, aparece un temor profundo, el de volverse cínico, de perder la capacidad de creer en lo elevado. Y aunque rara vez lo admite, esta posibilidad lo confronta con una de sus mayores pruebas internas. En su relación con el aprendizaje, Sagitario también enfrenta el vértigo de no poder integrar todo lo que descubre. Su mente se expande, su visión se amplía, pero no todo puede ser asimilado al mismo tiempo. Surge entonces una inquietud silenciosa, la sensación de que hay conocimientos que se quedan en la superficie, que no llegan a transformarse en sabiduría encarnada. Este temor no lo detiene, pero sí lo invita a profundizar, a no quedarse solo en la acumulación, sino en la integración real de lo aprendido. En el plano de su identidad, Sagitario puede experimentar una fragmentación sutil entre lo que muestra y lo que es en esencia. Su energía luminosa, su capacidad de inspirar, su entusiasmo, forman parte de su expresión natural, pero no abarcan la totalidad de su mundo interno. Existe un temor a que esa imagen externa se convierta en una expectativa constante, en un rol que deba sostener incluso cuando no se siente alineado con él. Esta tensión lo lleva, en ciertos momentos, a retirarse, a reconectar con su autenticidad lejos de las miradas externas. También surge una inquietud ligada al equilibrio entre su naturaleza individual y su impacto colectivo. Sagitario no vive solo para sí mismo, su energía tiende a expandirse hacia otros, a compartir, a enseñar, a inspirar. Pero en lo profundo puede aparecer el temor de perderse en ese dar constante, de diluir su esencia en la influencia que ejerce sobre los demás. El desafío es encontrar un punto donde su expansión no implique desgaste, donde su aporte al mundo no comprometa su propia integridad. En su vínculo con el tiempo, Sagitario también enfrenta una percepción particular, no lo vive de forma lineal, sino como una serie de oportunidades de expansión. Sin embargo, esta visión puede generar una inquietud cuando siente que ciertos ciclos no se han aprovechado completamente. No es culpa, es una sensación de potencial no realizado que lo impulsa a seguir adelante, pero que también puede generar una presión interna por vivir intensamente cada momento.
Existe un temor aún más profundo, casi imperceptible, relacionado con la pérdida de su conexión con lo trascendente. Sagitario se guía por una intuición elevada, por una sensación de que hay algo más allá de lo visible que da sentido a todo. Cuando esa conexión se debilita, aunque sea temporalmente, puede experimentar una desorientación interna difícil de explicar. No es pérdida de fe en el sentido tradicional, sino una desconexión con esa brújula interna que le indica hacia dónde expandirse. En el terreno de la introspección, Sagitario también enfrenta el desafío de permanecer en su propio proceso sin necesidad de proyectarlo hacia afuera. Su naturaleza lo impulsa a compartir, a expresar, a transformar sus experiencias en enseñanza. Pero hay momentos donde el crecimiento requiere silencio, integración interna, procesos que no pueden ser externalizados de inmediato. En esos espacios surge el temor de que lo no compartido pierda valor, cuando en realidad es ahí donde se gestan las transformaciones más profundas. Y aun con todo esto, el espíritu sagitariano no se detiene. Cada temor se convierte en un umbral, cada inquietud en una expansión potencial. Su grandeza no reside en la ausencia de dudas, sino en su capacidad de seguir avanzando incluso cuando no tiene certezas. Es un viajero no solo de mundos externos, sino de dimensiones internas que pocos se atreven a explorar con tanta honestidad. Así continúa, con el arco firme y la mirada en un horizonte que siempre se renueva, comprendiendo que su verdadera misión no es conquistar todos los territorios, sino convertirse en el puente entre lo conocido y lo infinito. Porque en su esencia más elevada, Sagitario no busca llegar, busca trascender, y en ese impulso constante encuentra la forma más pura de libertad. En lo más recóndito del fuego sagitariano existe una relación casi mística con la pérdida de sentido, no como un evento puntual, sino como una posibilidad latente que desafía su naturaleza expansiva. Sagitario vive orientado hacia el significado, hacia la conexión entre experiencia y propósito, pero en ciertos momentos de su travesía puede encontrarse atravesando paisajes donde ese significado no es evidente. Es entonces cuando emerge un temor profundo, el de avanzar sin una narrativa que sostenga su impulso, el de caminar sin sentir que cada paso responde a un hilo invisible que lo guía. Este vacío no lo destruye, pero lo confronta con una dimensión de sí mismo donde la fe deja de ser impulso automático y se convierte en elección consciente. También se manifiesta en su interior una tensión con la idea de límite definitivo. Sagitario puede aceptar fronteras temporales, desafíos, obstáculos que invitan a superarse, pero la noción de un límite inquebrantable despierta una inquietud más profunda. No se trata solo de barreras externas, sino de aquellas que surgen desde su propia naturaleza humana, el cansancio, la finitud, la imposibilidad de abarcarlo todo. En lo más íntimo aparece el temor de que exista un punto donde su expansión ya no pueda continuar, donde el horizonte deje de abrirse. Sin embargo, es precisamente en ese reconocimiento donde se gesta una forma más elevada de expansión, una que no depende del movimiento constante, sino de la profundidad del ser. En su vínculo con la identidad, Sagitario también enfrenta el desafío de no quedar atrapado en la imagen de sí mismo que ha construido a lo largo del tiempo. Su historia, sus experiencias, sus aprendizajes, forman una narrativa poderosa, pero también pueden convertirse en una estructura rígida si no se cuestiona. Existe un temor silencioso a convertirse en una versión predecible de sí mismo, a repetir patrones de expansión sin verdadera transformación. Este miedo no lo paraliza, sino que lo impulsa a reinventarse, a romper incluso con sus propias certezas cuando éstas dejan de resonar con su esencia actual. En el plano emocional más profundo, Sagitario puede experimentar una dificultad para evitar el dolor sin transformarlo de inmediato en aprendizaje. Su naturaleza tiende a trascender, a encontrar sentido, a convertir cada herida en conocimiento. Pero hay momentos donde el alma necesita simplemente sentir, sin interpretar, sin proyectar hacia adelante. En esos instantes surge una incomodidad interna, un temor a quedarse demasiado tiempo en la vulnerabilidad pura, sin la estructura del entendimiento que le da seguridad. Aprender a sostener esa emoción sin prisa se convierte en uno de sus desafíos más silenciosos. Existe también una inquietud ligada a la autenticidad de su entusiasmo. Sagitario irradia energía, inspira, motiva, eleva, pero en lo profundo puede cuestionarse si ese impulso es siempre genuino o si, en ciertos momentos, se convierte en una forma de sostener su identidad frente al mundo. No como falsedad, sino como una inercia emocional que lo lleva a mantenerse en movimiento incluso cuando su interior pide pausa. Este reconocimiento no debilita su esencia, al contrario, le permite conectar con una versión más honesta de su fuego, una que no necesita brillar constantemente para existir. En su relación con el destino,
Sagitario también enfrenta el vértigo de la posibilidad infinita. Cada camino que se abre representa no solo una oportunidad, sino una responsabilidad. Elegir implica comprometerse con una experiencia, con una narrativa, con una versión de sí mismo que se desplegará a partir de esa decisión. Y en ese acto aparece un temor profundo, el de no elegir aquello que realmente resuena con su esencia más elevada. Esta duda no lo detiene, pero sí lo invita a desarrollar una escucha interna más afinada, una conexión más profunda con su intuición. En el ámbito de su energía vital, Sagitario también puede experimentar el desgaste de sostener constantemente una visión elevada del mundo. Ver el potencial, creer en la expansión, apostar por lo grande, requiere una fortaleza interna que no siempre es reconocida. En ciertos momentos surge el temor de no poder mantener esa visión, de que la realidad termine imponiéndose de una manera que limite su capacidad de soñar. Sin embargo, es en esos momentos donde su verdadera resiliencia se pone a prueba, donde su fe deja de ser impulso y se convierte en decisión consciente. También aparece una inquietud relacionada con la reciprocidad en sus vínculos. Sagitario da desde la expansión, comparte desde la abundancia, pero en lo profundo puede surgir la duda de si recibe con la misma intensidad con la que entrega. No desde una expectativa, sino desde una necesidad de equilibrio energético. Este temor no siempre se expresa, pero influye en la forma en que selecciona sus relaciones, en la manera en que decide dónde invertir su energía emocional. En el plano más elevado de su conciencia, Sagitario también enfrenta el misterio de la integración total de su experiencia. Ha vivido, ha aprendido, ha explorado, pero unir todas esas piezas en una comprensión coherente no es un proceso inmediato. Existe un temor a que su vida se convierta en una suma de fragmentos sin una narrativa unificada. Sin embargo, es precisamente en ese aparente caos donde se esconde una forma más profunda de orden, una que no responde a estructuras lineales, sino a una lógica interna que solo se revela con el tiempo. Y en lo más esencial, Sagitario se enfrenta al desafío de aceptar que no todo puede ser comprendido, que hay dimensiones de la existencia que escapan incluso a su capacidad de exploración. Este reconocimiento no limita su espíritu, lo eleva. Porque le permite avanzar sin la necesidad de dominar cada aspecto del camino, le permite confiar en que hay fuerzas más grandes que sostienen su travesía. Así continúa su viaje, no como un conquistador de certezas, sino como un guardián del misterio, como un explorador que ha aprendido que la grandeza no está en encontrar todas las respuestas, sino en no dejar nunca de buscar. Su fuego no se apaga ante la duda, se expande. Su espíritu no se quiebra ante la incertidumbre, se fortalece. Y en esa danza entre lo conocido y lo infinito, Sagitario se convierte en algo más que un viajero, se convierte en el propio camino que nunca deja de abrirse.